Bien, hermanos, vamos a ir comenzando nuestra sesión de hoy. Quiero iniciar levantando una oración al Señor para que nos acompañe, su presencia por medio de su Espíritu Santo nos acompañe y podamos poder pasar un tiempo aprendiendo el tema de hoy, ¿no? Sobre todo que sea de mucha utilidad para nuestra vida cristiana, para nuestra formación cristiana, porque todo lo que están aprendiendo les va a ayudar para su capacitación, para su instrucción, su conocimiento, ¿no? Es de mucha utilidad. Por eso hay que mantenerse bastante atento durante todo el desarrollo de la clase. Bien, vamos a levantar una oración entonces. Hermano Carlos García, por favor, puedes iniciar la clase. Bien, hermanos, vamos a agradecer a nuestro Dios por permitirnos estar aquí. Padre bendito, Padre celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos juntamente con mis hermanos, Señor, y nuestro profesor, Señor, para poder seguir, Señor, con nuestro curso, Padre bendito, de educación cristiana, Padre bendito. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que traigas a nuestros demás compañeros, Señor, seminaristas, que se puedan conectar, Padre, para que juntos podamos seguir estudiando y preparándonos para el ministerio que tú nos has regalado, Padre amado. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Bien, vamos a iniciar siempre compartiendo, ¿no? Comentando un poco la lectura que han hecho, que les encomendé para esta semana, que tenía que ver con personajes claves, ¿no? Los personajes claves que estuvieron presentes en la Edad Media, ¿no? Para poder comentar un poco, no era muy larga la lectura. Los personajes que se mencionan ahí también no dan mucha información, una información precisa nomás como para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, a ver, voluntariamente, toque qué personaje usted leyó, ¿no? Y quisiera comentar algo de ese personaje sobre la influencia. Esto estaba en el tema del libro que dejé, ¿no? Bases bíblicas para la educación cristiana. Y se les dejó que lean capítulo 6, ¿no? Personajes claves hasta la Reforma. Ahí sale el nombre de algunos personajes claves. Entonces vamos Pero a compartir, ¿ya? A ver, ¿quién quisiera compartir primero? eh, algo que estuve leyendo es de Jerónimo, ¿no? Que, bueno, yo no lo sabía mucho, ¿no? Sobre que era muy debatiente, ¿no? Le gustaban mucho los debates, ¿no? Sobre los objetivos morales, ascéticos. Eh, Siempre el tema de lo que la verdad no lo sabía mucho, sus dos contribuciones, ¿no? Que son la Biblia, la Vulgata, que se supone que es una de las que conserva, creo, la traducción más parecida, ¿no? Y la igualdad ante los ojos de Dios de nosotros es como, por decir, entendí que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Ajá. Y también la de Clemente de Alejandría, ¿no? En la que dice que la preparación para el avance del evangelio, ¿no? Que el cristiano debe aprovechar todo tipo de estudios, ¿no? Para su crecimiento, ¿no? Bueno, yo lo he entendido así, ¿no? Habla de la conducta que debe manifestar el cristiano. O sea, y eso quizás eso es lo que, como una base para los seminarios, ¿no? Nosotros en esa parte deberíamos aprovechar todo lo que se nos presente, ¿no? Y también Ya, ahí nomás, Leoncio. Ya, dos nomás suficiente para que deje tiempo, Yo, espacio pastor. para los otros. A ver, Pastor. Carlos, a ver, menciona Sí, de uno sí, nomás. bueno, Tertuliano, ¿no? ¿Ya? Tertuliano, bueno, para enfatizar un poco de Tertuliano, pues, casi los otros padres de la educación cristiana, ellos, querían, pues, combinar la filosofía con el cristianismo, ¿no? ¿No? Querían que sea algo equitativo, ¿no? La ciencia con el cristianismo, ¿no? Querían la filosofía, querían que vaya unido, ¿no?
pero Tertuliano se opuso a eso, ¿no? Esa fue lo que se puede enfatizar de Tertuliano, que él se oponía a que la filosofía entre, ¿no?, en el cristianismo, ¿no? Eso es lo que yo puedo recalcar de Tertuliano, ¿no? Que él es el que más se oponía a que la filosofía se mezcle con el cristianismo, con la educación cristiana. Ajá, está Sí. bien. Gracias. Muy Yo, bien, pastor, ¿yo puedo? Tertuliano, ¿no? Tertuliano es un gran escritor de su tiempo. Él escribe tratados de defensa de la fe muy buenos, los escritos de Tertuliano. Si pueden leerlos, hace una buena defensa de la fe y también hace una gran contribución para lo que es la parte educativa, ¿no? Bien, ¿quién iba a participar? Yo. ¿César? Ya, Sí. César. Sí, estaba viendo quién es Tomás de Aquino, pastor, de verdad, y tanto así fue mi curiosidad de investigar también la biografía ¿no?, de él, y me conmocionó cuando dice, preocupada por algunas llamadas contradicciones entre dogma y eclesiástico, y los resultados del razonamiento según enseñanza aristotélicas. Entonces, él también, se dice que él también fue o sea, fue italiano, ¿no? Italiano, y que su teología era también filósofo, ¿no? Y ahí fue que pude buscar algo más de él, ¿no? Y ver la manera de cómo él también enseñaba en la iglesia católica, porque fue un católico, ¿cierto, pastor? Ujú. Fue y representante de enseñanza, dice ecolástica, algo así es, ese pastor. Ya. ¿Algo más? Y también, bueno, y que una parte que dice que tenía varias funciones y fuente de tradición intelectual, dice, de su enseñanza y muchas cosas más, pastor. Dice, Tomás Aquino. Tomás Aquino fue algo que, digamos, que comenzó digamos, a filosofar y a enseñar parte también a la Iglesia Católica, tanto en manera previa, no necesaria para ir espiritualmente, ¿no? Pero a su forma de él, ¿no? A su iglesia, a su doctrina de ellos, pues, ¿no? Así es. Sí, Tomás de Aquino es el representante, pues, oficial de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sus aportes dentro de la educación fueron, pues, el sistema escolástico, ¿no? O tomista, Otomista, pero sí, que pues. trataba de llevar a reconciliar la fe con la razón, ¿no? Sí, muy buena apreciación. Tomás de Aquino es un representante bastante conocido, ¿no? Y su escrito que ya mencioné en la clase pasada, ¿no? De la Suma Teológica. Sí, aparte que también tenía una educación cristiana, digamos, de ELA, y enseñaba también, o sea, enseñaba también, pastor, digamos, tenía una parte, digamos, que así como hacían los hebreos enseñaban, ¿no? Él también enseñaba y se conquistaba a los demás, dice, para que puedan, digamos, seguir su rama de ellos, ¿no? Su doctrina de ellos, pues. Ajá. Sí, muy bien, gracias César. David Melgarejo. Buenas noches, sí, a mí me llamó la atención, el primero que sale, Justino Mártir. Me llamó la atención porque dice que es un maestro y filósofo griego, ¿no? Que él, mientras hacía su profesión, él se convirtió. Y el convertirse no hizo que deje esa profesión que estaba haciendo, ¿no? De filósofo. Y eso me llama la atención porque mayormente como que los filósofos no quieren saber nada o dejan una cosa u otra. Uno diría, me convierto al cristianismo y dejo la filosofía porque como que mayormente los filósofos son ateos, pero él me gusta como dice que él gracias a que se convirtió encontró como le llaman, la filosofía perfecta. Me llamó la atención de este personaje. Justino Mártir, ¿no? Sí, es un pensador, buena labor hizo Justino en el tema porque el cristianismo empieza a desarrollar su interpretación del texto, o la comprensión de la fe, en base a la influencia helénica, ¿no? El pensamiento griego, ¿no? Entonces hay ese momento donde el pensamiento griego como que empieza a introducirse dentro de la reflexión cristiana, ¿no? El pensamiento griego. Entonces, Justino de alguna manera como que lo relaciona correctamente, ¿no? Por eso lo consideran un buen representante, ¿no? A Justino. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Otro? Pastor, Sí, Pablo. a mí lo que más me impresionó fue Clemente de Alejandría, pastor. ¿Ya?
No, Clemente de Alejandría no fue sucesor de Panteno y viene de la escuela catequista, ¿no? De Alejandría. Ajá, Él fue influenciado tremendamente, ¿no? Por la filosofía griega, pastor, también. y la que se consideraba una buena preparación para el avance del evangelio, pastor. Ese es el resumen que saqué de Clemente de Sí, Alejandría, pastor. claro, la filosofía griega. O sea, ¿cómo se llega a entender un poco la educación de las personas, ¿no? Es conforme a su contexto, donde ellos se van desarrollando, las circunstancias, al momento que les acompaña, al contexto social, económico, político, religioso, que les acompañan, van formando un perfil del educando, ¿no? Entonces, en ese momento, los apologistas, ¿no? Como Clemente, Justino, Tertuliano, estaban en un mundo donde la filosofía griega estaba imperando, ¿no? Se pensaba en base a eso. Entonces, para que el evangelio sea, digamos, aceptado, ¿no? Dentro de la sociedad de ese momento, tienen que traer un lenguaje que vaya, digamos, llevando el mensaje, pero conforme al pensamiento de ese momento, ¿no? Sea armonioso con la filosofía. Que tenga armonía, ¿no? Para que sea aceptado, ¿no? Para que sea aceptado, bien recibido. Y esa es la tarea, pues esa es la tarea de los pensadores de ese momento, ¿no? Es como ahora, hermanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros vivimos una sociedad, ah, digamos, una sociedad que está globalizada, ¿no? Donde de alguna manera todo se está interrelacionando en distintas maneras, ¿no? O sea, ya prácticamente la cultura propia de cada lugar es como que se está perdiendo, ¿no? Se está haciendo una cultura universal. El pensamiento va cambiando, ¿no? Ahora el pensamiento de las personas es distinto, ¿no? La cosmovisión de las personas es distinta, ¿no? Ahora se piensa en lo que es la, ya nadie tiene la verdad, ¿no? Cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Tiene un nombre ese pensamiento, ¿no? Eh, o sea, no hay verdad absoluta, ¿no? La verdad es relativa. Ya no hay nadie que pueda decir, esta es la verdad, ¿no? Sino que cada uno es dueño de la verdad, de su verdad, ¿no? Y la suma de esas verdades es lo que crea el pensamiento ahora, ¿no? Por eso hay expresiones bastante conocidas, ¿no? Si eso te hace sentir bien, entonces hazlo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, si esa verdad para ti te hace bien, entonces vive así, pues, ¿no? Esa es una sociedad individualista, ¿no? Piensa en él, ¿no? El hombre es el centro de la acción ahora, ¿no? Bueno, ya, en todo ese contexto, ¿cómo presentamos el Evangelio, ¿no? ¿Cómo educamos a la gente con el mensaje de Cristo, ¿no? Hay que pensarlo, pues, ¿no? Esa es una tarea. Es cómo prepara un mensaje uno ahora, tomando en cuenta todas esas características, ¿no? Para que sea recibido, ¿no? Para que sea oído, ¿no? El mensaje. ¿Cómo escribimos algún artículo, un ensayo, un libro, ¿no? Considerando todo eso, ¿no? Ya, la misma idea estaba en el tiempo de los apologistas, ¿no? Pero era la filosofía griega, pues la que reinaba, ¿no? Bien, a ver, ¿alguien más? ¿Otro personaje? ¿Todavía hay algunos ahí? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanos. Sí, a mí lo que me impactó es este planteamiento de Orígenes. Orígenes, ¿ya? Orígenes, sí, pastor, uno de los padres también de la iglesia. Dice que era el alumno de Clemente de Alejandría, en la cual pues al menos yo no tenía conocimiento de dónde venía Orígenes, porque cada vez que leía, por decir, algunos planteamientos en cuanto a lo que era el Pentateuco, porque tiene bastante influencia Orígenes también en los otros libros que vamos leyendo del Pentateuco. Entonces, ahora lo he encontrado acá que era también un alumno de Clemente y que también planteaba, pues, y que era padre también de la iglesia, ¿no? De los años pues de 185 al 254, de los siglos 3 y 4. Es uno de los filósofos también griegos, pastor.
Eso es Ujú. lo que encontré de Orígenes. También de Orígenes. Jerónimo. Sí. Ajá. Orígenes fue un gran escritor de su tiempo. Compuso varios tratados, varios escritos, y fue uno de los eruditos, ¿no?, del tiempo de la segunda generación de cristianos prácticamente. Los tratados de Orígenes hasta ahora los podemos encontrar, ¿no? Los pueden ubicar ustedes. Cómo él hace desarrollo de algunos temas doctrinales, ¿no? Él presenta también posturas para la interpretación del texto, ¿no? Orígenes es el que va desarrollando ese sistema de poder interpretar el texto, ¿no?, de una manera buscando Uno el de los- sentido del texto, ¿no? sí, Ya seguramente cuando estudien hermenéutica van a ver la historia de la interpretación ahí. Uno de los representantes de la interpretación en ese momento era Orígenes, ¿no? Orígenes. Pastor, Sí. Pastor, lo que yo también estaba leyendo una parte de Orígenes, ¿no? Pero su contribución, ¿no?, fue su erudición, ¿no?, que dice, y sus escritos teológicos, Ujú, ujú. quienes dominaban la, ¿no?, la graduación, ¿no?, de la iglesia durante los siglos 4 o 5, ¿no? Ajá, efectivamente. Sí, fue un gran aporte lo de Orígenes, ¿no? Hay cosas también de Orígenes, ¿no?, que, bueno, como todo creyente, tenía algunas cuestiones un poco Exageradas también. exageradas, sí. Era bastante. Él hacía interpretación, por eso él crea un sistema de interpretación donde a veces tomaba la parte literal, ¿no? Entonces él fue uno de los que se llegó a castrar, ¿no? Orígenes, en su entendimiento del pasaje donde el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor es que te lo saques, ¿no? O que tu mano es ocasión de que mejor es que te la cortes. Entonces Orígenes sufría con esas luchas del pecado en su interior, quizás con algo de lo moral, y se castró, ¿no? Se castró en realidad, ¿verdad? Así fue, tomando literalmente esa porción, ¿no? Bueno, fue un error de interpretación de él, ¿no? Ah, pero ahí está, él lo hizo así, ¿no? Bueno, Pastor, ahí está también Orígenes. Agustín de Hipona también, que era un obispo de África. Eso también me impactó. Era pues un cristiano de padres. Imagínate cómo este padre de la iglesia había sobresalido, pues a pesar de que tenía un padre que no conocía el cristianismo, ¿no? Pero sí su esposa era cristiana. Entonces fue un buen obispo, un buen ministro, se convirtió a cristiano y fue pues uno de los mejores ministros de toda la región del norte de África, ¿no? Sus escritos estaba todo referidos en cuanto a la educación cristiana de esos tiempos, pastor, en el tema de los clérigos y de los laicos de ese lugar. Y quedó hasta los últimos, como también era como ministro, ¿no? Como ministro evangélico. Eso es lo que he entendido de Agustín de Hipona, pastor. Ya. Él hizo pues tratados para poder ayudar a la instrucción de los cleros y el laico, ¿no? Y también hizo una instrucción para los no instruidos, ¿no? La Que ayudaba un interpretación poco. literal del Génesis también dice. Sí, estos tratados ayudaban un poco a ir formando a los nuevos convertidos, ¿no?, por bautizo. Y también él compone un libro que es bastante conocido, ¿no?, y que de alguna manera desarrolla toda su comprensión de la fe de él, ¿no?, que se llama La Ciudad de Dios. Es un bonito tratado de teología, interesante su planteamiento, ¿no?, de cómo entender los designios de Dios, la voluntad de Dios, y lo titula su libro La Ciudad de Dios, ¿no? También está en interés, si lo quiere leer, es un poco extenso, pero es bastante interesante, bastante importante lo que ahí se va a mencionar, ¿no? Cómo la historia de la humanidad va en torno a dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hijos de Caín, ¿no? Desde el comienzo lo separa, ¿no? Desde Abel y de Caín, ¿no? Desde ahí empiezan las dos ciudades a avanzar en paralelo, ¿no? Interesante cómo desarrolla ese entendimiento del plan de Dios, ¿no? Bien, San Agustín está ahí. Ya, y terminamos, a ver,
Con uno Ireneo, más. pastor, Ireneo. Bien. Ireneo, William. pastor. A ver, Sí. William. Yo conocía a un Ireneo, pero yo me reía de su nombre y ahora lo leo acá, pastor. Ya. En el colegio. Bueno, A dice ver. que, ¿no? Este ha sido uno de los obispos que se ha dedicado a leer los escritos de los, el del agnosticismo y los reputaba, ¿no? Y, o sea que todas sus conclusiones fueron firmes, nunca les decía así cara a cara a los agnósticos que es, y en sí pues son lobos vestidos de oveja. Ajá. Yo creo que ese ha sido su mejor aporte o su contribución para la educación en la iglesia, ¿no? Hacer ver lo que es correcto, ¿no? Hacer, o sea, sacarlos la máscara al agnosticismo. Claro. Y él Ya. consideraba que la educación en la iglesia iba a Ujú, crear una iglesia, iba a formar una iglesia fuerte, ¿no? claro. Una iglesia fuerte. Entonces es un principio interesante hasta ahora, ¿no? Una iglesia que Claro. es bien instruida, bien formada en la fe, en todo lo que es el ámbito moral, social, ético, espiritual, ¿no? Nada de Entonces herejías. es una iglesia fuerte, pues, ¿no? Claro, nada de La herejías. educación, ¿no? De los creyentes. Muy bien, Claro. gracias. Ya, veo que han leído, ha sido bastante importante que puedan haber leído para que entiendan un poco cómo se va dando esto a través de la Edad Media, ¿no? Los representantes. Bien, hoy vamos a entrar al tiempo, digamos, cuando ya va acabando la Edad Media y va entrando la Edad Moderna, ¿no? Recuerdan que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, cuando ya la Iglesia se había estabilizado, se había convertido en la religión oficial del imperio. La Iglesia ya estaba en bonanza, gobernando, en paz, ¿no? La caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media, ¿no? Y termina cuando se descubre América, ¿no? Cuando hay el descubrimiento de América. Ese es el tiempo de la Edad Media. Y ya vimos más o menos algunos alcances de la educación en la Edad Media, ¿no? Las escuelas catecúmenas, los monasterios, y cómo se fue dando el desarrollo de la educación ahí, ¿no? Las contribuciones de estos personajes que ya leímos, que ya ustedes han leído. Y ahora empieza el otro bloque, que vendría a ser cuando acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna, ¿no? Entonces la Edad Moderna, la Edad Media está acabando con el descubrimiento de América. Y van a haber algunos elementos importantes que van a empezar a surgir en este momento de la Edad Moderna, ¿no? Hay cosas interesantes, ¿no? El hombre ya empieza a reflexionar un poco más sobre su existencia, sobre lo que es él, ¿no? Entonces vamos a ver ya hoy cómo se da esto en el tiempo de la Edad Moderna, donde aparece también el tiempo de la Reforma, ¿no? Porque la Reforma se da en ese contexto, ¿no? En el contexto de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Entonces, ahí se va a dar la Reforma. Pero antes de la Reforma hay unos elementos importantes que entender, que comprender cómo se va dando esos cambios, ¿no? A ver, voy a presentar entonces, para ayudarme. Compartimos la pantalla. Ahí está, compartir. Muy bien. Ya, ¿se ve? ¿Observa la pantalla? ¿Sí? Ya. Bien, se ve bien. Muy bien. Entonces, la educación cristiana durante el tiempo de la Reforma, ¿no? Aquí hay dos momentos, ¿no? Uno que es el tiempo
preliminar, ¿no? Los momentos antes, ¿no? Lo que va preparando el escenario para la reforma. Entonces, eso es un tiempo también que se incluye dentro de la reforma, ¿no? Y luego la reforma en sí, ¿no? Como tal, ¿no? Ya, vamos a ir viendo algunos aspectos generales que dieron comienzo a este tiempo, ¿ya? Primero, todos estos eventos se originan en Europa, ¿no? En el continente antiguo, en Europa. En ese momento, Europa estaba experimentando muchos cambios, ¿ya? Muchos cambios revolucionarios. Uno de esos cambios tenía que ver con la parte de la economía, ¿no? Recuerdan que ya en ese tiempo empieza la revolución industrial, ¿no? Donde la gente empieza a migrar del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas en base a las industrias. Ahí empiezan las fábricas, las industrias, ¿no? Entonces, del trabajo del campo, ¿no? Donde la gente era dedicada mucho al cultivo, la ganadería, ¿no? Y mantenían, digamos, su ambiente de trabajo en su propia localidad, ya empiezan a migrar a las fábricas, a las industrias, ¿no? Al tiempo de la revolución industrial, ¿no? De las máquinas. Y empieza la economía empieza a cambiar, ¿no? Habían también cambios políticos, ¿no? En Europa las naciones empiezan como a nacionalizar, ¿no? Porque hasta ese momento había como un gobierno feudal, ¿no? El rey, el señor feudal es el que abarcaba ciertos territorios, ¿no? Era como dueño, gobernador, rey de ese lugar, ¿no? Pero ya cuando empieza la edad moderna, ¿no? Ya como que cada nación europea empieza a tomar su independencia de eso, ¿no? Se empieza a liberar del gobierno feudal y empiezan a establecer su propia identidad nacional, ¿no? Hay ese cambio justamente en el tiempo de la edad moderna. También hay cambios en el aspecto religioso, ¿no? Ya empiezan los primeros indicios de la reforma, ¿no? Ya empieza ese desazón dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Empiezan ya a mostrarse los primeros cuestionamientos, las primeras críticas a todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y también surgen los cambios intelectuales, ¿no? Donde aparece una corriente de pensamiento llamada el renacentismo, que va acompañada del humanismo. Atención a estas dos corrientes de pensamiento que empiezan a tomar auge en Europa en cuanto a lo académico, a lo intelectual, porque esto es lo que va a preparar el escenario para que empiece a abrirse los cambios en la educación, ¿ya? Los cambios en la educación. El Renacimiento va a influir bastante, ¿ya? El humanismo también, y también va a influir para que la reforma pueda tomar fuerza también en el siglo XVI, ¿no? Todos estos cambios ayudaron a que la reforma tome fuerza, ¿no? Para que se pueda extender y pueda ser también bastante aceptada con gran rapidez, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco sobre estos pensamientos, ¿ya? Que es importante que ustedes los conozcan. El Renacimiento que va de la mano con el humanismo, ¿no? Ya, entonces ese es el contexto en el cual estaba Europa, ¿no? Cuando ya estaba finalizando la Edad Media, ¿no? Así estaba, los escenarios estaban así. Fíjese, ¿eh? Siempre es bueno hacer un análisis de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, yo le digo ahora, hermano, usted haga un análisis de nuestro contexto hoy para ver cómo podemos plantear algunas propuestas educativas. O sea, antes de plantear una propuesta educativa, siempre hay que hacer un análisis, ¿no? De cómo estamos en este momento, ¿no? Las circunstancias que nos rodean, el contexto en el cual vivimos, los cambios en lo económico, en lo político, en lo religioso, ¿no? En lo intelectual. Todo ese análisis a usted le va a dar ayuda, luz, para poder dar una propuesta económica. Así estaba Europa en el tiempo finalizando la Edad Media.
Vamos a ver qué era el Renacimiento, ¿no? ¿Cómo es que se entiende esto del Renacimiento? El Renacimiento se entiende como el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? O sea, ¿dónde podemos poner a un punto de cambio con la aparición del Renacimiento, ¿no? Ahí es donde es la bisagra, ¿no? Entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿cuál es la bisagra? El Renacimiento, ¿no? Esto se originó en Italia al fin del siglo XV, ¿sí? Llegando a expandirse a toda Europa, ¿no? Empieza en Italia y de ahí rápidamente empieza a avanzar en toda Europa. Ahora, ¿cómo era la visión que se tenía en ese momento, ¿no? De las cosas, del pensamiento de las personas? La visión era teocéntrica, ¿no? Recuerda, ¿no? La Edad Media, ¿no? ¿Cuál era la visión? Teocéntrica, ¿no? Dios es el que daba respuesta a todo, ¿no? Teocéntrica, ¿no? En Dios se encontraban las respuestas a todo. Y la iglesia era la que determinaba qué es lo que se creía, qué es lo que no se creía, incluida también, no solamente asuntos relacionados a la fe, sino incluido también asuntos relacionados a lo que es los fenómenos naturales, relacionados a la ciencia, a la medicina, incluso a la medicina. La iglesia es la que determinaba qué es lo que era y qué es lo que no era, ¿no? Y lo que no estaba de acuerdo a eso, muchas veces era sentenciado, ¿no? Era aplacado, callado, ¿no? Castigado incluso, ¿no? Entonces, la visión teocéntrica del mundo, o sea, cómo se entendía lo que pasaba con lo que nos acompañaba en el mundo a través del pensamiento teocéntrico, ¿no? Pasa a ser una visión antropocéntrica, ¿no? O sea, ya no se ve el mundo a partir de lo teocrático, de lo teocéntrico, sino ahora de lo antropocéntrico, ¿no? O sea, quiere ver ahora a través de quién vemos las cosas, a través de la imagen del hombre, del pensamiento del hombre, ¿no? O sea, el hombre empieza a tomar el protagonismo, ¿no? Ya no es el pensamiento de Dios, sino es la mirada del hombre, ¿no? Y esto tiene que ver con que el hombre empieza a tomar protagonismo porque ya el hombre empieza a razonar y a pensar y a dar respuestas de las cosas que ocurren. Ya no era la iglesia la que determinaba y respondía las cosas que están ocurriendo, sino ahora el hombre empieza a razonar y a pensar y a dar respuestas de muchas cosas, ¿no? En todo este momento se dan pues situaciones donde hay un despertar, ¿no? Hay un despertar, hay un renacer, ¿no? De algo que estaba dormido, estaba muerto, el hombre empieza a renacer, ¿no? El Renacimiento alude al redescubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica, ¿no? Es volver a buscar las fuentes originales del pensamiento, ¿no? Y ellos empiezan pues a buscar en la cultura greco-romana y en la filosofía clásica, ¿no? Que hasta ese momento había sido tomada como algo fuera, ¿no? De consulta, ¿no? Entonces se empieza a redescubrir estos textos, estos escritos, este pensamiento, y lo empiezan a sacar nuevamente, ¿no? A renacer. Pues de ahí viene la palabra renacimiento, ¿no? Empiezan a renacer estos pensamientos de la filosofía clásica, ¿no? Y esto, por ejemplo, del volver a las fuentes originales, al pensamiento antiguo, es lo que ayudó también un poco al tema del estudio de la Biblia, ¿no? La traducción buscando los originales, ¿no? El texto, cuál es el texto, ¿no? Y todo eso. Ahora, este pensamiento del Renacimiento se inspiró en el humanismo, ¿no? El humanismo es un movimiento que también surge en el siglo XIV, que exalta la naturaleza humana, ¿no? Pone en el centro del pensamiento al hombre, ¿no? El hombre es la clave fundamental en la vida, ¿no?
el interés del yo, ¿no? Fue el renacimiento del aprendizaje y la sabiduría, ¿no? Tras un largo periodo de decadencia y estancamiento cultural, ¿no? Entonces, en la Edad Media como que se estancaron, intelectualmente, culturalmente se estancaron, ¿no? Como que cayeron en un letargo, ¿no? Recuerda, ¿no? En la Edad Media cayeron en un estancamiento cultural. El Renacimiento que hace es volver a despertar, ¿no? Y renacer todo lo que se había dejado, ¿no? Y ahí empieza la figura aparece también el humanismo que exalta al hombre como centro de todo, ¿no? Ahora, el Renacimiento empieza a ser bastante aceptado y bastante extendido por todas las regiones en Europa, ¿no? Rápidamente esta postura, ¿no? Esta idea empieza a tomar bastantes simpatizantes, ¿no? Y rápidamente muchos lugares de Europa empiezan a tomar este pensamiento como válido, ¿no? Ahora, en este tiempo también aparecen los grandes inventos y descubrimientos, ¿no? Los grandes inventos y descubrimientos. ¿Recuerdan la figura del costado de la izquierda? Mire su pantalla, la figura de la izquierda. ¿Quién es? A ver, observe y dígame quién es. ¿En el centro? El de la izquierda. Esto ocurrió en el tiempo del Renacimiento, ¿no? Isaac Newton no, ¿no? Isaac Newton. No es Isaac Newton. Galileo Galilei. Galileo Galilei tampoco. Ah. Bueno, tenía que ver con Galileo Galilei. Era, digamos, ¿Leonardo da Vinci? No, el de la izquierda. El que no tiene barba. ¿Tomás? ¿Santo Tomás? No. Fue un científico que estudió los astros, los planetas, y formuló una propuesta para explicar sobre cómo se dan las cosas en el universo. Y que la iglesia lo cuestionó. La iglesia casi lo lleva a la hoguera, ¿no? Por eso que él estaba planteando. Tiene parecido a Santo Tomás de Aquino. Su teoría fue considerada una teoría heliocéntrica, ¿no? Ahí dice en el dibujo, ¿no? Este personaje fue un estudioso llamado Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, recuerda, ¿no? Claro. Hasta antes de Nicolás Copérnico se creía, y era la voz oficial de la iglesia, que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de ella, ¿no? Hasta ahí la iglesia definía en relación al universo, ¿no? La iglesia era la voz autoritativa. Cualquiera que tratara de contradecir era sancionado, ¿no? Era callado, etc., ¿no? Pero Nicolás Copérnico, a través del estudio, a través de la observación del universo, se dio cuenta, ¿no?, de que no era así, sino que era al contrario, la Tierra giraba alrededor del Sol y que los demás planetas también giraban, ¿no? Incluso él descubrió las rotaciones de la Tierra, ¿no?, en su propio eje y alrededor del Sol, ¿no? Y también descubrió que los demás planetas también tienen su propia órbita, ¿no?, su propio eje por donde rotan. Entonces, él trajo este descubrimiento, ¿no?, lo presentó y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía una propuesta diferente, una enseñanza diferente. Así que todo el que iba en contra de eso era cuestionado, ¿no?
Pero él lo hizo a través del estudio, a través de la razón, del pensamiento, de la investigación, ¿no? De la ciencia. Y como que ahí empiezan los primeros golpes, ¿no? Los primeros detonantes para que el Renacimiento tome más auge, ¿no? Los inventos, los grandes inventos y descubrimientos, ¿no? Cómo el hombre empieza a tomar protagonismo, ¿no? De las cosas. Así que la iglesia se equivocó, pues, se equivocó al tratar de afirmar algo que no era correcto, ¿no? Entonces el hombre empieza a definir cosas que la iglesia mantenía como cosas reales, pero eran equivocadas. Esos golpes que da los inventos y descubrimientos empiezan a ser el detonante para hacer ese divorcio, ¿no? Entre la ciencia y la fe, ¿no? La ciencia y la fe. Y entonces el hombre empieza a tomar más protagonismo, ¿no? Es el hombre el que da respuestas ahora, pues, ¿no? Porque la iglesia ya ha estado equivocada, ¿no? No solamente ¿cómo se llama? Nicolás Copérnico, también otros, ¿no? Alguien mencionó a Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, él propuso la ley de la gravedad, ¿no? Reflexionando por qué las cosas caen hacia abajo, ¿no? Y no se van para arriba, ¿no? Entonces la ciencia empezó a detonar esta separación entre la iglesia y la postura de la iglesia, ¿no? A la derecha sí conoce, ¿no? ¿Quién es el que está a la derecha? Gutenberg. Ajá, Gutenberg, ¿no? Gutenberg es el que inventó La Biblia por primera vez. inventó la imprenta, ¿no? Ah, Él inventó el sistema de imprenta y empieza su las primer libro, la máquinas, Biblia. ¿no? Él es el inventor de una máquina que empieza a producir en cantidad grande algunas cosas, ¿no? En este caso, impresiones, ¿no? Hasta ese entonces todo se hacía a mano, ¿no? Estaban los copistas. ¿Recuerdan los monjes quiénes eran? Los copistas, ¿no? Estaban a mano, transcribiendo. Gutenberg inventa esta máquina, ¿no? La imprenta, y empieza ya la difusión a gran escala, ¿no? O sea, ya la agilidad para elaborar los textos se hace más rápido, ¿no? Los inventos, entonces, el hombre empieza a inventar cosas, ¿no? Por ahí también se empiezan los inventos de la bombilla eléctrica, ¿no? La luz. O sea, todas estas cosas se dan en el Renacimiento, hermanos. Son situaciones donde también el tiempo de la Ilustración, que va por ahí también, es donde la gente empieza a despertar y a buscar, pues, el renacer, para renacer su pensamiento, ¿no? Y hay un buen avance sobre los descubrimientos e inventos, ¿no? Ahora, esto sirvió como detonante, como dije, ¿no? Para que la iglesia empiece a perder protagonismo, ¿no? Porque antes, ¿quién explicaba todo, no? La iglesia daba explicación de todo, ¿no? Teocéntricamente, ¿no? Salía un rayo en el cielo, ¡brum! Sonaba el trueno. ¿Qué decía? ¿Qué cosa es eso? Esa es la voz de Dios, ¿no? Entonces, hasta que alguien empezó a investigar y dijo, no, eso no es la voz de Dios. Eso sucede porque las nubes tienen carga eléctrica, se chocan y producen descargas, ¿no? La luz y el sonido. Entonces, está explicando científicamente, humanamente, un evento que se da. Entonces, ya la iglesia no lo puede explicar, ahora la ciencia lo empieza a explicar, ¿no? Y ahí empieza el divorcio, ¿no? Ahí empieza la confrontación, ¿no? Entonces la iglesia se estaba equivocando mucho, ¿no? Y eso dio también ayuda para que la reforma empiece a tomar bastante aceptación, ¿no? Porque se había equivocado también en asuntos religiosos, ¿no? Entonces ahí está. El Renacimiento apunta a este tiempo interesante. Y no solamente estuvo Gutenberg y Nicolás Copérnico, ¿no? Hubieron muchos otros que participaron en este tiempo. Les he tocado estos más conocidos, ¿no? Ahora, voy a mover esto que me tapa a mí nuevos conocimientos basados en la razón y no en los dogmas, ¿no? Como les dije, los dogmas que la iglesia establecía eran cuestiones que se afirmaban sí o sí, ¿no?
no eran refutables, ¿no? Pero el conocimiento empezó a traer nuevas propuestas, ¿no? Probables, demostrables, ¿no? En laboratorio, la ciencia empezó a mostrar las cosas en base al conocimiento. Entonces, el hombre empieza a adquirir un conocimiento que en la Edad Media, ¿cómo estaba? Estaba apagado, estaba como nublado, adormecido, ¿no? Entonces, todo, ¿quién lo dirigía? La iglesia, ¿no? La iglesia dirigía todo y las personas estaban nubladas, adormecidas, oscuras en cuanto a su intelecto, a su conocimiento, ¿no? Renacen, nuevamente, buscando nuevamente encontrar el conocimiento, ¿no? A través de la filosofía griega y otras cosas más, despiertan, renacen y empiezan a establecer nuevas posturas, nuevas fórmulas, ¿no? Nuevos enunciados. Los dogmas empiezan a caer en descrédito, ¿no? Así que la que gobernaba la iglesia empieza a perder fuerza, ¿no? El hombre empieza a tomar el protagonismo y la razón y la explicación de todo lo que está pasando, ¿no? En este tiempo también, hermanos, se empieza a separar, ¿no? En esto, ¿no? En este contexto se empieza a separar lo que es lo religioso y lo que no es religioso, lo secular, ¿no? Lo que nosotros hoy conocemos como esa palabra secular. ¿Usted sabe qué es secular? ¿Conoce ese término, secular? ¿A qué se refiere? Lo del mundo, lo que no está dentro de la iglesia. Por ejemplo, lo sí. normal, lo normal, algo así, ¿no? Un término como que... Lo que no es religioso. Algo así, ¿no? Que se repite cada siglo. Ya, secular es lo que no es religioso, una definición más sencilla, ¿no? Lo que no es religioso. O sea, por ejemplo, yo le pregunto a usted, hermana, usted es, digamos, la hermana Aide, ¿no? Hermana Aide, usted trabaja en la iglesia, es, digamos, anciana de la iglesia, ¿no? Qué bueno. Y en su trabajo secular, ¿qué hace? Entonces la hermana dice, yo en mi trabajo secular me dedico al comercio, ¿no? Soy comerciante, ¿no? Tengo mi tienda, etcétera, etcétera. Entonces, como que la vida cotidiana de la gente se empieza a separar de la vida religiosa. Se crea lo religioso, la práctica religiosa como tal, y la práctica secular. Y ese término se usa mucho, pastor. Mucho. Por ejemplo, también en la música también. Comparamos Así la es. música cristiana con la música secular. Así es, ¿no? Ya, esto viene, estamos arrastrando de lo que pasó aquí en el tiempo de la edad moderna, ¿no? Con el Renacimiento, y eso aparece después el término secular, ¿no? Donde se empieza a separar lo religioso de lo que no es religioso, ¿no? Hay una separación, ¿no? Y ahí es donde la vida cotidiana de las personas empieza a ser parte de lo secular, ¿no? Como que eso no tiene nada que ver con lo que Dios, ¿no? Con lo de Dios, ¿no? Entonces ahí hay una dualidad, ¿no? Empieza el término ahí, se empieza a separar, ¿no? Entonces los dogmas, ¿no? Empiezan a ser cuestionados y ya no son los dogmas los que dan explicación de las cosas naturales que ocurren, ¿no? Sino los nuevos conocimientos que el hombre empieza a encontrar basados en la razón, en la reflexión y en el pensamiento, en el estudio, ¿no? En la ciencia. Acuérdese esto. Bien, concluimos. El Renacimiento estuvo relacionado con el espíritu secular, ¿no? Y el individualismo. Con la desintegración del sistema feudal, se crearon nuevas carreras profesionales y muchas oportunidades, antes reservadas para la nobleza. Se hicieron alcanzables para el hombre común. La aparición del capitalismo dio posibilidades a las clases bajas de cambiar su posición social.
Todos estos cambios prepararon el camino para la aparición de lo que ha sido llamado el hombre renacido, un nuevo tipo de persona aficionada al atletismo, a la música, a la literatura y a la ciencia por igual. Un hombre total. Era a este tipo de persona al que tenía que tocar la educación cristiana. ¿Se da cuenta? Hasta ahí voy a hacer una pausa. He mostrado el contexto, ¿no? El contexto es importante. Ahora, fíjese cómo se está dando la situación, ¿no? En la edad moderna, ¿no? La imagen del hombre empieza a cambiar, ¿no? El conocimiento del hombre empieza a cambiar. El interés del hombre empieza a cambiar, ¿no? El desarrollo del hombre empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar sus posibilidades de estudio. Recuerda que en la Edad Media solo la nobleza, ¿no?, podía adquirir un tipo de instrucción. Los demás del pueblo estaban prácticamente sin posibilidad de alcanzar estudios. No había posibilidad de estudio. Con la Edad Moderna, las oportunidades empiezan a mejorar para todos. Así que el estudio y el conocimiento se hace accesible con más posibilidad para la gente común, ¿no? Entonces ya hay personas que van a poder adquirir conocimiento. Y eso prepara el terreno para que haya más investigación, estudio, desarrollo del pensamiento, ciencia, ¿no? Y es por eso que en ese momento aparecen pues todos los grandes descubrimientos e inventos, porque más gente se dedica a la instrucción, al estudio, al conocimiento, ¿no? Hasta antes de eso estaba apagado, ¿no? Recuerden en la Edad Media cuál era la carrera que la gente más quería estudiar. ¿Obispo? Teología. Sí, claro. La teología era la reina de la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, le preguntaban a alguien, ¿tú qué vas a estudiar? Teología, ¿no? Es como ahora, pues, a alguien tú le preguntas a un joven que termina su escuela, su colegio, le dices, ¿tú qué quieres estudiar? Bueno, buscará una carrera que esté, digamos, un poco más contemporánea, ¿no? Que pueda tener mayores posibilidades de trabajo, que sea también parte de su vocación, ¿no? Pues ya, de los 100 alumnos que les preguntes qué quieres estudiar, con mucha suerte podemos encontrar uno que quiere estudiar teología, ¿no? Ya la teología no es algo que abarca la atención de las personas, ¿no? En el tiempo de la Edad Media sí. Entonces, el conocimiento, ¿en qué estaba centrado? En la parte del clero, ¿no? Y lo relacionaba todo con lo teocéntrico, ¿no? Entonces, las otras carreras empezaron a tomar mayor protagonismo también. Las artes, el arte, las matemáticas, el derecho. La ciencia empezó a agarrar. La economía, ajá, la música. La música, ¿no? Empezó a agarrar bastante interés, ¿no? Entonces ya la teología fue un poco quedando fuera, ¿no? Por eso es que ya la iglesia no empezó. Empezó a perder ¿cómo se llama? Autoridad en estas cuestiones, ¿no? Ya, ese es el escenario que va promoviendo. Entonces, ¿qué pasa? De un hombre sujeto, ¿no?, adormecido, con la mente oscurecida, durante muchos años, siendo gobernado, ¿no?, en un primer momento por la iglesia, en otro momento por los señores feudales, ¿no?, donde uno de los principios era el sistema cortesano, ¿no? Recuerda usted, en el tiempo de los señores feudales, en el tiempo de las dinastías, de las monarquías, ¿no? ¿Qué sistema gobernaba la ciudad? El sistema cortesano. ¿Qué era el sistema cortesano? Era que uno tenía que tener reverencia y obediencia al rey, ¿no?, o al señor feudal, ¿no? No había independencia, no había posibilidad de estudio, no había libertad de expresión, de reflexión, nada. En la Edad Moderna se cambia. La revolución industrial trae mejores economías a las personas,
mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios, ¿no? Porque antes, en el tiempo de los señores feudales, ¿no? Ellos cobraban, ¿no? O pagaban cosas ínfimas a aquellas personas que les daban la tierra para trabajar, ¿no? Pero en la Edad Moderna cambió las cosas, ¿no? Las oportunidades se abrieron y empezaron a desarrollar. Y también como nación empezaron a desarrollar económicamente, ¿no? A crecer económicamente. Europa hasta antes de la Edad Moderna estaba empobrecida, ¿no? Estaba empobrecida. ¿Quiénes solamente eran los ricos? La nobleza, ¿no? Y el clero. La gente común, pobre, ¿no? Pobre, ¿no? En un país de ricos, ¿no? Como dice este señor Castillo, ¿no? No más pobres en un país de ricos. Palabra de maestro. Palabra de maestro, ¿no? Bueno, en ese tiempo, antes de la Edad Moderna, ¿no? Habían pobres por el sistema que los gobernaba, ¿no? Por un lado, el sistema de los señores feudales, los reyes, y por otro lado, el descuido de la iglesia, ¿no? La iglesia se había dedicado a todo menos a poder ayudar a las personas a desarrollar también su situación como persona, ¿no? Como familia. Y el Renacimiento, el humanismo, la Ilustración y otros movimientos más despertaron eso, ¿no? Y hubo cambios en Europa. A partir de ahí, Europa empezó a desarrollar. Con los aportes de la Reforma, creció más, ¿no? Bueno, miren ese contexto, ¿eh? ¿Cómo educar ahora? ¿Cómo presentar una propuesta educativa en este tiempo? Ahí viene el desafío, ¿no? ¿Cómo presentar una propuesta educativa en este tiempo? Difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, analizando ahí, yo lo veo difícil, ¿no? Difícil. ¿Cómo? Luego que la iglesia ha mantenido dogmas donde ha adoctrinado a las personas y las ha adiestrado, enseñado a que crean así, 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 ¿no? Y los ha educado de esa manera, y ahora hay un despertar de que no todo estaba correcto, ¿no? ¿Cómo soluciono esto ahora? ¿Cómo empiezo a presentar la educación cristiana, ¿no? A una sociedad que ya despertó, ¿no? Que ya despertó. Y que de alguna manera podrían decir, ya no me vuelven a engañar, ¿no? Ya no me vuelven a engañar, ¿no? Ya despertó, ya cobró sentido, ya entendió, se dio cuenta que no estaba bien. ¿Cómo ahora le dices que la verdad de Cristo sigue siendo la verdad? Es un desafío, ¿eh? Y ahí empieza pues el trabajo. Y vamos a analizar eso, ¿no? Vamos a analizar esto, a ver. Voy a avanzar entonces. Un ratito. Voy a presentar la pantalla. ¿Dónde está esta pantalla? Acá. ¿Dónde está? Acá. Ya. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Hay alguien? ¿Se fueron? ¿Se ve la pantalla? No. Sí se ve, Se pastor. ve, pastor, se ve. Allá, tienen que hablarme porque cuando yo comparto ya no los veo ya. Yes. Ah, ok, ok. Me había asustado y pensé que se habían ido ya el arrebatamiento, dije. Se había bloqueado la pantalla. Pues. Ya. Me quedé, dije, ¿qué pasó? No me voy en el segundo turno de repente. Porque hay dos momentos del arrebatamiento, dicen, ¿no? Primer viaje y segundo viaje. Está más loco la gente, ya bueno. La respuesta de la educación cristiana, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se da la respuesta en este escenario cuando el Renacimiento empieza a imperar la mente de las personas, ¿no? La educación cristiana tuvo que reaccionar fuertemente para que la iglesia, por más débil que fuera, no perdiera su influencia en el mundo, ¿no? A ver, este es un desafío, ¿no? Es un desafío grande, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora para que esto no ocurra, ¿no? Porque la iglesia empezó a perder fuerza, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se empezó a hacer esto.
aparecieron personajes influyentes. Ya vamos a analizar el trabajo que hicieron algunos personajes influyentes, ¿no? Estos personajes no son directamente personas que estuvieron lejos del catolicismo, se separaron, ¿no? Sino fueron personas que trabajaron dentro del contexto católico, pero que empezaron a proponer cosas distintas, ¿no? De alguna manera se les conoce como algunos chispas de una reforma primaria, ¿no? Ellos nunca quisieron separarse de la iglesia, pero sí presentaron algunas propuestas interesantes, ¿no? Uno de ellos fue Gerardo Groth, ¿no? Gerardo Groth. Este Gerardo fue uno que perteneció al clero católico, un hombre bastante piadoso. Él fundó una comunidad, un grupo llamado los Hermanos de la Vida Común. Él tenía la idea de poder volver a los principios del cristianismo de la iglesia en sus comienzos, como el libro de Hechos lo relata, ¿no? Él tenía la idea de volver a eso, ¿no? Entonces creó esta comunidad llamada los Hermanos de la Vida Común, donde habían votos de compartir, habían votos también de pobreza, donde cada uno de los que pertenecía a este grupo tenía que vender sus posesiones materiales y darla a los pobres, ¿no? Como parte de su expresión de amor al prójimo. Entonces él trató de regresar a los rudimentos primeros de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia hasta ese momento había olvidado a los pobres. Como le dije, Europa estaba asumida, por lo menos en la gente común, en mucha pobreza, ¿no? No era atendida, no era educada, había necesidades, etcétera, etcétera. Entonces él funda esta comunidad con la idea de ayudar a atender esta necesidad, ¿no? A través de la acción social, dar ayuda a los pobres, ¿no? Otro elemento importante que Gerardo Groth empieza a promover desde su trabajo es que enseñan a los que eran parte de su comunidad, los hermanos de la vida común, a leer la Biblia por sí mismos. Hasta ese entonces, la Biblia era prohibida leerla a la gente del pueblo. Los únicos que tenían acceso a la Biblia era el clero, ¿no? O sea, nadie podía tener una Biblia en su casa, ¿no? Y menos leerla, pues, ¿no? Entonces, este Gerardo Groth enseñó, vio que la Biblia debía ser alcanzada a las personas y que ellas tenían la capacidad, ¿no?, también de poderlas leer. Y él empezó a hacer esto en su grupo de los hermanos de la vida en común, ¿no?, a leer la Biblia por sí mismo, ¿no? O sea, el libro la Biblia se volvió más cercana a la gente. Hasta ese momento la Biblia era lejana, ¿no? Era como un libro prohibido, un libro lejos, oscuro, ¿no? No conocido, ¿no? Entonces, una de las formas de poder comprender mejor lo que Dios quiere era, según Gerardo Groth, era que la gente lea por sí misma el contenido bíblico, ¿no? También predicaron y enseñaron en el idioma vernáculo, ¿no?, o el idioma original de cada lugar, ¿no?, en el idioma natal de cada región, ¿no?, en lugar del latín tradicional, ¿no? Entonces, hasta en la Edad Media se hacía los servicios en la iglesia en el idioma latín, ¿no? Incluso se participaba escuchando el latín, y muchos no sabían ni leer latín, ¿no? Ni leer ni lo comprendían, pues, ¿no? Entonces la gente iba a escuchar los servicios, y el que oficiaba el servicio hablaba los evangelios o hablaba alguna parte del Antiguo Testamento en latín, ¿no? Y la persona que estaba sentada no entendía nada, pues, ¿no?
O sea, estaba en más ignorancia de cómo entró, ¿no? Gerardo Groth vio que así no iba a ayudar a nada a las personas, ¿no? Que puedan escuchar algo que no entendieran, pues, ¿no? Mire cómo Gerardo Groth empieza a razonar, ¿no? ¿No? Claro, pues, ¿no? ¿Cómo alguien va a ir a un lugar y le van a hablar en un idioma que no conoce? Y se cree que va a aprender. ¿Qué va a aprender? No va a aprender nada, pues, ¿no? Es como que yo ahorita empiezo a hablar en alemán. Empieza la clase en alemán. Usted me va a escuchar, pero no va a entender nada, ¿no? Eso es lo que ocurría, pues, ¿no? Entonces Gerardo Groth hizo un cambio, ¿no? Y empezó a predicarlo en el idioma del lugar, ¿no? Él, con su equipo, ¿no? Con el grupo, tradujeron la Biblia al holandés. Él era holandés, Gerardo Groth, su lengua común, ¿no? Hizo un trabajo de traducción, ¿no? Su lengua común. Y también escribieron y tradujeron pequeñas porciones de la Biblia, libro de texto y literatura religiosa, ¿no? Esta fue la idea de Gerardo Groth, ¿no? O sea, mire cómo aquí empieza un elemento importante, ¿no? Mire, antes la Biblia era un libro, hasta ese momento un libro cerrado, lejano para el pueblo, ¿no? Y menos poderlas dividir por libros, ¿no? Para poderlos entregar por porciones, ¿no? Menos. Pero Gerardo Groth hizo esta labor de traducir y escribir porciones, no toda la Biblia, sino porciones pequeñas de la Biblia para entregar, para que el pueblo pueda leer. Y es una buena forma de empezar a evangelizar y a discipular a las personas, fíjense, ¿no? Cuando uno recién se convierte, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos esta idea también, ¿no? Que tuvo Gerardo Groth, ¿no? Cuando las personas vienen a la iglesia y se convierten, a veces le damos tratados pequeños, ¿no? El Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, ¿no? Y se los regalamos, ¿no? Para que empiece a leer ese Evangelio, ¿no? Entonces era una forma que él tuvo para poder alcanzar la educación cristiana a las personas, ¿no? Ese fue Gerardo Groth. Esto ocurrió antes de la Reforma, ¿no? Ya cuando la Reforma se estaba formando, ¿no? Estaba ya empezando a tomar fuerza, ¿no? Fue un católico, no fue uno que se separó y se unió a la Reforma. Fue del clero católico, pero que tuvo ya la necesidad de educar de otra manera a la iglesia, ¿no? De educar de otra manera. Buenos aportes, ¿ah? Fíjese bien, ¿no? Fíjese bien cada uno de estos cambios que hay, ¿no? Acá hay otro que aparece también, Juan Cele, ¿no? Él hace un cambio en la educación, ¿no? Gerardo Groth hace cambios relacionados al texto, al alcanzar a las personas el texto, leerlo en su idioma. Pero Juan Cele hace otro cambio. Introdujo la idea de enseñar la Biblia, fíjese, no solamente los días domingo, sino en los días entre semana. Interesante, mire ese cambio educativo, ¿no? ¿Se da cuenta? Hay un cambio un cambio de horario. Ya no solo domingos, sino también incluye otros días de la semana, ¿no? Entonces, hay otro pensamiento ya, ¿no? Que la educación cristiana se puede facilitar, se puede dar entre los días de la semana, ¿no? ¿Por qué esperar hasta el domingo solamente? Si podemos incluir entre semana otra enseñanza de la Biblia, ¿vale? Un cambio bastante importante. La instrucción de la Biblia empezó a tomar protagonismo en los días de semana, ¿no? Todos los días él enseñaba el Nuevo Testamento en lugar del catecismo. ¿Ya? Otro cambio, ¿no? El manual que se usaba del catecismo, ahora él cambia de manual para enseñar y va directamente a enseñar lo que se encuentra en el Nuevo Testamento, empezando de los evangelios, ¿no? Directamente empieza a enseñar el texto, ¿no?
con la esperanza de que sus alumnos aprendieran a ser imitadores de Cristo. Fíjese. Enseñó también que las oraciones debían hacerse tanto en el idioma del lugar como en el latín, ¿no? Entonces, estas fueron las contribuciones de Juan Celi. Mire cómo empiezan a enfrentar, ¿no?, los cambios, ¿no? Lógicamente, cuando hay un choque, como lo que pasó en el tiempo del Renacimiento, en el pensamiento del hombre en relación a lo que la iglesia estaba dando, hubo un choque, ya hemos visto, el Renacimiento hizo despertar y se empezó a cuestionar muchas cosas de la iglesia, a separarse de la iglesia, no a dejar la fe en Dios, sino a separarse de la iglesia y a tener al hombre como protagonista. Ese fue el tema del Renacimiento, ¿no? El renacer en las ciencias, en el arte, en la música. Entonces, ¿cómo ahora enfrentamos esto? Ahí sale Gerardo Groth y aparece Juan Celi con estas propuestas educativas, estos cambios educativos que empezaron a introducirse en Europa, ¿no? Luego hay otro, Tomás Kempis. Esta persona vivió 90 años, ¿no? Fue un hombre que pasó entre el estudio, la oración y las obras de caridad, ¿no? Un hombre bastante piadoso, devoto, dedicado al estudio, ¿no? Gran parte de su vida dedicó tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos, trabajando en copiar manuscritos y escribiendo, ¿no? Fue un hombre que dedicó su vida a un trabajo pastoral, lo que ahora conocemos como un trabajo pastoral, ¿no? Porque se mezcló con la gente, ¿no? Interrelacionó directamente con la gente, porque antes había una separación, ¿no? El clero estaba arriba y el pueblo estaba abajo, ¿no? Había un distanciamiento entre el clero y la gente, ¿no? Tomás Kempis se acercó, ¿no? Y dedicó mucho tiempo de su vida a pastorear, lo que hoy conocemos como pastoreo, ¿no? Estar con la gente, ver sus necesidades y aportar en su educación, ¿no? Él, en toda su vida, compuso un libro que lo iba a hacer bastante famoso, ¿no? Un libro de 4 tomos, ¿no? Donde él iba a reflejar la manera como llegar a imitar a Cristo, ¿no? O en un sentido, la imitación de Cristo se llama su libro, ¿no? En 4 tomos, donde en cada tomo va desarrollando cómo mejorar un área, ¿no? Para imitar cada vez más a Cristo, ¿no? Cómo vencer y trabajar un área en nuestra vida. Áreas que nos alejan de ser como Cristo, ¿no? Es un libro tipo devocional, ¿no? Este es un inicio de lo que vendría a ser un devocional, ¿no? Que ayuda a las personas a reflexionar en su relación con Dios, ¿no? Este fue una contribución, un aporte literario para poder hacer una vida devocional, ¿no? Lo que ahora pues conocemos como un devocional, ¿no? Y ahora es un devocional más técnico, ¿no? Más elaborado, pero esta es una propuesta, ¿no? De ayudar a las personas a ser como Cristo, ¿no? Un trabajo en la vida de tipo devocional. Tomás Kempis, entonces, ¿no? Y uno más, para finalizar estos personajes influyentes en la educación cristiana, previos a la Reforma como tal, fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un gran representante de este tiempo, ¿no? Contribuyó bastante en la parte educativa. Él estimuló un mejor método de enseñanza y una actitud más tolerante y simpática hacia el alumno, ¿no? Hizo un trabajo o una propuesta de enseñanza donde el maestro tenga una mejor relación con el alumno, ¿no? Esto, según Erasmo, iba a contribuir a su mejor desarrollo, ¿no? Erasmo criticó abiertamente a la iglesia romana, ¿no?
pero nunca se separó de ella, ¿no? Erasmo cuestionaba muchas cosas en la iglesia romana, pero no se separó como pasó en el caso de Lutero, ¿no? Lutero sí criticó, pero él llegó a una separación, ¿no? Erasmo no, ¿no? Criticó, no estaba de acuerdo con muchas cosas, pero se mantenía dentro, ¿no? Erasmo creía que el hombre es básicamente bueno. ¿Recuerdan ustedes? Ay, se fue la pantalla un ratito. ¿Recuerdan ustedes que uno de los postulados de la Reforma protestante, ¿no? Uno de los postulados de la Reforma protestante era que el hombre está depravado, ¿no? Está totalmente depravado, ¿no? Que no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Está totalmente la depravación total del hombre, ¿no? En cambio, Erasmo creía que el hombre es básicamente bueno, ¿no? Era una característica de todos los humanistas, ¿no? Erasmo de Rotterdam era un humanista, ¿no? Entonces él consideraba que el hombre podía llegar a desarrollar si es que contribuimos en su intelecto, ¿no? Que lo tiene ahí, ¿no? Inherente, ¿no? Tenemos que desarrollar ese intelecto inherente que está en él para que el hombre llegue a una expresión de bondad, ¿no? De ser un buen hombre, ¿no? Entonces, la idea de Erasmo era esa, ¿no? A través de la educación, el hombre puede llegar a ser una buena persona, ¿no? Un buen elemento para la sociedad. Esa es la idea, ¿no? De Erasmo, ¿no? El otro lado, la reflexión de la Reforma era que el hombre no puede llegar a ser, ¿no? Por sí solo, porque está totalmente depravado. Por su propia fuerza no puede llegar a ser, ¿no? Porque está totalmente depravado. Siempre se va a depravar. Necesita la intervención de Dios, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ser renovado, restablecido, restaurado a un nuevo hombre, ¿no? De esa manera podría ser un nuevo hombre, ¿no? En cambio, Erasmo creía que en el desarrollo del intelecto se podía lograr esto, ¿no? Humanista, pues, ¿no? Los humanistas pensaban así, ¿no? Los humanistas pensaban así, ¿no? La educación que sugería para el desarrollo del hombre, ¿no? Incluía el estudio de las obras clásicas, los escritos de los padres de la iglesia y la Biblia, ¿no? O sea, estos tres fundamentos, tres pilares, tres estudios, iba a lograr que el hombre pueda desarrollar, ¿no? Que el hombre pueda desarrollar, ¿no? A diferencia de la propuesta de la Reforma, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de la Reforma? Solo la escritura, ¿no? Solo la escritura, nada más, ¿no? Erasmo consideraba que había algunas cosas más que podían ayudar al hombre a reformarse, ¿no? A hacer de él un nuevo hombre. Erasmo de Rotterdam también hace un aporte en lo que es la parte del estudio teológico, ¿no? Él hace una traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? En griego. Hace un trabajo del texto en griego. En un paralelo, ¿no? Hace una traducción del griego al idioma como tres versiones juntas, ¿no? Esa es una contribución. ¿Cómo se llama este tipo de versiones? Donde hay varias versiones a la vez. Tiene un nombre, si me ha ido ahorita. Bueno, es un libro donde hay varias versiones a la vez. Tú puedes comparar, ¿no? ¿Colecciones? ¿Series? No, tiene un nombre, ahorita se me va a venir. Donde tú estás viendo en una hoja, estás viendo el mismo texto, pero en varias versiones, ¿no? Para que puedas comparar. Como un cuadro comparativo de versiones. Erasmo trabaja esto, ¿no? Elabora esto del texto griego, ¿no? Él también hace el trabajo de la traducción o del texto receptus, ¿no? Que es
hace la compilación del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y que de donde salen la mayoría de traducciones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los traductores de la Biblia, en el tiempo de la Reforma, ¿de dónde hacían las traducciones? Del griego al idioma de cada lugar, ¿no? ¿De dónde hacían, de qué trabajo? Del trabajo de Erasmo. Erasmo tradujo, hizo la compilación del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y presentó su libro, su traducción, tiene un nombre. Una contribución bastante buena de Erasmo, ¿no? Erasmo fue contemporáneo con Lutero, ¿no? Fue contemporáneo con Lutero, simpatizó con muchas de las propuestas de Lutero, ¿no? Pero no se separó, ¿no? No se separó de la iglesia como lo hizo Lutero, ¿no? Erasmo derrotado. Muy bien. Ahí vamos a ver ahora, ya hasta ahí fueron antes de ver a los anunciadores de la Reforma, porque vamos a entrar a ver los propios ya de la Reforma. Ahorita le digo el trabajo de Erasmo, ya se me ha ido. Voy a preguntar acá al que sabe todo, ¿no? Se llama Novum Instrumentum. Ese fue el primer testamento publicado en griego, en el año 1516, preparado por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Ese fue el trabajo que hizo Erasmo, ¿no? También Erasmo, me estaba olvidando, insistió mucho en el trabajo con los niños, ¿no? Insistió mucho en el trabajo con los niños. Muy bien. A ver, hasta ahí, hermanos, todavía no hemos visto ya cuando explota la Reforma, ¿no? Esto es la antesala, ¿no? Gente que ya dentro de la Iglesia Católica estaba buscando cambios, ¿no? Y todo cambio es una reforma, pues, ¿no? Cuando hay un cambio se está hablando de reforma, ¿no? Ya internamente los que estaban dentro se dieron cuenta de que había que hacer cambios. El tema de la educación, por lo menos, empezaron con algunas cosas, con algunos cambios, ¿no? Como hemos visto ahí, ¿no? Pero se mantenían aún dentro del clero romano, ¿no? Ya cuando estalla la reforma, ¿no? Cuando estalla la reforma, ya cuando la gente empieza ya a salir y a proponer los cambios, ¿no? Es donde ya se conoce como la reforma en sí, ¿no? Vamos a ver esto, pero vamos a tomar un descanso, ¿ya? Vamos a tomar un descanso y luego terminamos la última parte ya con los reformadores, los pre-reformadores, para ver cómo fue la contribución de ellos, ¿ya? Muy bien.